Bueno señores, hoy mateando nuevamente, porque me lo pidieron, porque me pidieron por favor que vuelva a la sección, porque yo tampoco tenía mucho para grabar, tengo una idea pensada, lo que pasa es que como estoy con mil cosas, ustedes ya lo saben, nada, me estaría costando poder hacer así un video íntegro, pero bueno. Mientras tanto tenemos un mateando, por lo menos de acá a los próximos días hablaremos de varias cuestiones, no solamente en este video, sino en varios shorts en los que se vienen. Si te gustan esta clase de videos, ustedes ya saben, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y, hey, por sobre todo, dos cositas. La primera es que ya llegamos a los 5.000 suscriptores, road to 10k en este canal. Llegaremos antes de fin de año a los 10k, ojalá. Sería un honor para mí llegar a 10k antes de fin de año. Y la segunda es que no te olvides que si te gustan estas secciones, si te gustan los mateando, dejes tu pregunta en los comentarios para que yo en el próximo video lo pueda responder. Pasemos entonces a la primera pregunta que la hace Guille Tresols, que dice: pregunta para el mateando, ¿qué tan factible es cuadruplicar las vías de la línea C para que eventualmente puedan entrar mediante túneles servicios del Roca y del Mitre, como hizo el Sarmiento en Plaza Miserere y el Urquiza en Federico Lacroze? Guille, te mando un saludo muy grande y vamos por partes porque me parece súper interesante lo que vos estás pidiendo y hay una parte que es viable y una parte que no lo es tanto. La primera es la inviable: cuadruplicar las vías de la línea C por los suelos por donde pasa por debajo es técnicamente imposible. No lo digo por la parte por la que va por debajo de la 9 de julio, ahí estamos completamente de acuerdo en que se podría sin ningún tipo de problema. El tema va más por su llegada a Retiro. La línea C pasa por debajo de calles muy chiquitas, muy angostas, en todo lo que tiene que ver con su llegada a Retiro. Y aparte, cuanto más te acercas a la estación terminal de trenes del norte de la capital federal, lo que termina pasando es que cuanto más te acercas, suponete que vos le extendés a 4 vías, te terminás chocando con una futura línea G. Si es que se termina haciendo algún día la línea G, ¿no? O sea, medio como que estamos en un momento en el que ni siquiera se hace la F, andás a ver si se va a hacer la línea G en algún momento de nuestras vidas. Entonces nada, es un poco complicado, dejémoslo en complicado, el tema de saber si se va a poder en algún momento hacer o no una cuadruplicación de vías, o poner 4 vías mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con el trayecto de la línea C. De lo que sí, pero sin duda hay algo que hay que hacer urgentemente. O sea, yo estoy esperando el gobierno de la ciudad, Osbase o quien carajo sea que se anime a hacerlo, es tirar abajo una de las paredes de la estación Constitución, recuperar lo que era la ex estación Constitución de la línea E y hacer 2 andenes más. Y poder tener así en todo caso 3 o 4 vías en la estación de Constitución. Porque no podemos negarlo, Constitución hoy es un cuello de botella. Es por lejos en los rankings la estación más utilizada de toda la red de subte. Es por lejos la estación en donde más concentración de gente tenés. Y va a ser aún más caótica el día que se termine el viaducto del Belgrano Sur. Si es que, bueno, se termina el viaducto del Belgrano Sur un día o termina siendo una obra fantasma, ¿no? Pero volviendo a la pregunta anterior, me parece que todo lo que tiene que ver con ampliar la línea C va muy bien. No sé si en toda su capacidad, o por lo menos no sé si en todo su trayecto. Pero te repito lo mismo que te dije antes. Por lo menos ampliar Constitución, porque el cuello de botella va a ser insoportable. La siguiente pregunta la hace Valenu 5, 7 y 3, que dice: ¿sabés que voy a retener mi comentario de vuelta para el otro mateando? ¿Y cómo sería la línea E si terminaba en Constitución? Saludos y quiero que veas mi comentario. Lo vi, Valenus, no te preocupes, lo vi, tranquilo. Ahora, yo no sé qué tanto se modificaría el trayecto actual, O sea, sí, harías el desvío en donde la línea E no termina en Retiro, sino que termina en Constitución. Recuperás San José Vieja y haces la estación Constitución, que para mí tendría que ser parte de la línea C y no una estación aparte. Pero es que yo creo que no debería ser ese el objetivo de la línea E. La línea E no tiene que mirar hacia el sur, sino que tiene que mirar hacia el oeste. Me explico mejor para que se entienda. La línea E, ustedes ya saben que hoy por hoy termina en la estación Plaza de los Virreyes. Hoy Plaza de los Virreyes es la estación más al sur del mundo,
hasta que terminen o hasta que empiecen la construcción de la estación Sáenz. Entonces ahí Sáenz sería la estación más al sur del mundo. Pero lo que para mí la línea E tiene que hacer es mirar hacia el oeste. Y tiene que hacer algo parecido a lo que hace la Piccadilly Line en el Underground de Londres. La Piccadilly Line en el Underground tiene varios ramales. No solamente termina en Heathrow, hay un ramal que termina en la Terminal 4 de Heathrow, que está un poco más alejada de las otras. Y también hay otro de los ramales que termina en Uxbridge, en la estación de Uxbridge de Londres. En el caso de la línea E yo haría algo parecido, sin irme de Capital Federal por cuestiones de jurisdicción. Una de las terminales de la línea E, yéndose de Plaza de los Virreyes, haría que tome un desvío, que pase por Parque Avellaneda, doblar y terminarla en la Feria de Mataderos. El otro desvío haría que continúe por abajo de la autopista hasta la terminal de Lepiane, pasando por la terminal de Lepiane, mejor dicho, hasta la UTN en su campus UTN en el sur de la ciudad. Entonces básicamente lo que haces es coordinás o conectás dos barrios mediante una división de dos ramales de la línea E, la cual hoy me parece más que interesante. Por un lado conectás Lugano, entonces no es que únicamente dejás Lugano conectado con el Belgrano Sur y con parte del premetro, sino que también podés llevar a más gente al campus de la UTN y le das un valor importante, tal cual pasa hoy con Facultad de Derecho. Y por otro lado también conectás al barrio de Mataderos, barrio para mí infravalorado de la ciudad. Espero haber contestado tu pregunta. Supersub 3840 nos dice: pregunta para el Mateando. ¿La estatización de los ferrocarriles por parte de Perón fue una jugada maestra, un curro o qué? Llegué a escuchar que a los ingleses se les acababa la concesión y nosotros estatizamos antes de que sucediera. Supersub, te mando un saludo muy grande y lo que vos decís tiene una parte de razón y una parte mito. Es cierto que Perón estatizó los ferrocarriles argentinos 2 años antes de que se termine la concesión. Es cierto que podría haber esperado 2 años más a que se termine la concesión de los ingleses y pasaban directamente a manos argentinas. Es cierto que claramente lo usó como una forma de propaganda política sin ningún tipo de sentido, porque lo único que tenía que hacer era esperar 2 años más. Ahora también es cierto que los ingleses no nos estaban dejando el mejor ferrocarril. Hay un artículo muy interesante en Infobae que comenta medio como esa idea de mito de lo que fue la nacionalización de los trenes. Si los llego a encontrar se los voy a estar dejando acá en lo que tiene que ver con la pantalla para que por lo menos vean el título y lo vayan y lo busquen ustedes en internet. Pero la realidad es que cuando se nacionalizaron los trenes, a ver, vamos a una realidad, no estaban en su mejor estado. Cuando viene un tipo y te dice no, porque los ferrocarriles ingleses eran los mejores, ¿cómo teníamos los ferrocarriles antes de lo que tenía que ver con el peronismo? No, muchachos, los ferrocarriles ya no estaban en su mejor momento. De hecho, es más, el mejor momento de los trenes argentinos justamente no fue con los ingleses, sino que fue en la década de los 60 con Ilia. La mayor ampliación de la red ferroviaria en Argentina la tuvimos con Ilia como presidente, cuando Ferrocarriles Argentinos era una empresa estatal. Y el ferrocidio empezó en la época de los militares, no empezó antes. Es cierto que Perón utilizó lo que tiene que ver con la nacionalización de los ferrocarriles como esta cuestión de adjudicárselo él, como si hubiese sido algo que no fuese a pasar, pero no se crean mucho la mentira esa de que con los ingleses estábamos, wow, qué espectacular era el tren. Sí, es verdad que los ingleses desarrollaron el tren acá en Argentina, tanto de pasajeros como de cargas, que construyeron un montón. Ahora, si ustedes se ponen a leer cómo era la situación de los ferrocarriles, cuando los ingleses estaban por terminar su concesión, cuando le faltaban 2 años, no era la mejor. Hace mucho tiempo, después de la crisis del 30, que los ingleses habían dejado de invertir en Argentina. Y no me pueden venir con la excusa de, todo eso por el populismo y el peronismo, cuando la realidad es que el peronismo comenzó en el 45-46. Entonces, si ya desde la época del 30, después de la crisis de Wall Street, los ingleses dejan de invertir en los ferrocarriles argentinos y durante 15 años no hay inversión en los trenes, cuando los trenes se nacionalizan a ver, la realidad es que, digamos que no estaban en su mejor momento. Aparte, la nacionalización de los trenes no es algo raro. Gran parte de los países lo hicieron. Europa nacionalizó sus trenes, Estados Unidos también. No es algo raro de ver. Después existen negocios múltiples, demás, repensar la carga. Hoy el Open Access, el multimodal. Existen varias formas. Si realmente les interesa saber mucho más de eso, les voy a recomendar este libro. Esperen que lo pongo acá para que se vea bien. Raúl Scalabrini Ortiz, Historia de los ferrocarriles argentinos. Me lo compré hace poco, lo empecé a leer y está muy, pero que muy
Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. BC Band M dice, para el próximo Mateando, ¿crees que sea posible la construcción de un tren por debajo del Río de la Plata entre Zárate, Pilar o Constitución, vía Ensenada y Montevideo, Uruguay, parecido al tren Reino Unido-Francia por debajo del Canal de la Mancha? Ah, vos sabés que banco esa idea. Lo que pasa es que... a ver, ¿cómo decirlo? Eso podría existir tranquilamente sin la necesidad de tener hoy por hoy un tren que pase por debajo del Río de la Plata. Expliquémoslo de otra manera para que se entienda. Para mí una de las grandes vías de la República Argentina que yo siempre dije que está completamente desaprovechada es la del ferrocarril General Urquiza. ¿Se acuerdan cuando existía el tren de los pueblos libres? Pueden ir a verlo, se lo voy a estar dejando por acá en esta pestañita para que vayan a ver mi video informe del tren de los pueblos libres. Fuera de todo lo que fueron los escándalos de corrupción de ese ferrocarril, el tren de los pueblos libres hubiera sido una gran idea si se ejecutaba bien. Piensen en un tren que salga no desde Pilar, sino desde Federico Lacroze, que utilice las vías del Gran Capitán, que vaya hasta Paysandú y que después baje a Montevideo. Si eso se hiciese... no te digo en un tren de alta velocidad tipo Eurostar, pero sí capaz en un tren de trenes argentinos, con un lindo sistema Open Access en donde justamente sean los pasajeros los que tienen la prioridad y no las cargas, o de última puedas combinar el horario, duplique las vías, hagas que no se crucen una con la otra y ya está. Argentina podría tener un tren de Buenos Aires a Montevideo que capaz tarde, no sé, 10 horas y que tome ese circuito del Gran Capitán. Se podría unir tranquilamente Concordia con Paysandú, con Salto y con Montevideo en 6 horas. Y el tren sería un muy lindo complemento de hoy por hoy los únicos dos medios de transporte que existen que te llevan a Uruguay, que son el avión y el buquebús. Sé que la pregunta era si eso se podía hacer por debajo del Río de la Plata. Yo la veo más complicada ahí. Porque la realidad es que los suelos que están por debajo del Canal de la Mancha también permitían la construcción de algo por debajo de esos. No sé cómo decirlo en términos técnicos, pero para que se entienda el lenguaje al que voy, los suelos que están por debajo del Río de la Plata no son tan firmes, dejémoslo ahí. Los suelos que están por debajo del Canal de la Mancha son más firmes, lo cual permitía que justamente se pueda construir algo por ahí abajo. Y la última pregunta la hace MCA Sina o Micasina, no sé, decime cómo se pronuncia eso. Buenas, señor presidente. Dios mío, de verdad. Pregunta para el siguiente Mateando. ¿Crees que el control de los trenes regionales, todo lo que no son AMBA, provincia de Buenos Aires, deberían pasar a manos de sus respectivas provincias en cuanto a planificar los horarios, estaciones, etcétera? Ya que desde Nación los tienen muy abandonados. Saludos. Provincialización de los trenes. A corto plazo sí, a mediano o largo plazo imposible. Si vos lo que querés hacer es un desarrollo ferroviario en Argentina, a largo plazo es muy difícil, porque sí o sí tenés que tener coordinación. Te voy a poner un muy lindo ejemplo para que se entienda. Supongamos que el tren a Palmira-Mendoza, ¿sí?, estuviese bien planificado. Supongamos que el tren a Mendoza llegase hasta Gutiérrez, no a Palmira, sino que llegue hasta Gutiérrez. El tren tardara, no sé, 16 horas en vez de 40, las vías estuviesen en buen estado y tuviésemos un lindo Open Access o una buena forma de coordinación multimodal. Aún así vos tendrías que coordinar con la provincia de Mendoza los horarios del metro tranvía, porque sería gente que intentaría llegar a Mendoza capital, y para vos tener una buena coordinación de horarios y para vos hacer que ese traslado de gente de Buenos Aires llegue a Mendoza capital, necesitas una coordinación con la provincia de Mendoza con el metro tranvía. Pensalo aún así de otra forma. Te lo voy a poner con el ejemplo de otro tren que es un tren provincial. Tren patagónico. Supongamos que el tren a Viedma siguiese existiendo, ¿no? El tren no a Viedma sino a Bahía Blanca y tuviésemos una extensión a Viedma. Y la gente se quiere hacer un mega recorrido en tren desde Buenos Aires hasta Bariloche, todo en tren, como se hacía en su momento en el Expreso Bariloche. Vos tendrías que tener una coordinación entre, por un lado, trenes argentinos y tren patagónico. O sea, básicamente resumido para que se entienda, provincializar los ferrocarriles, algunos ramales, no me parece una idea loca. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que sí o sí necesitas de fondos del Estado. Sí
sí o sí el Estado va a tener que intervenir en todo eso con fondos nacionales. En otras palabras, la provincia de Río Negro, para subsistir mediante, o más que para subsistir, para que su ferrocarril, para que el tren patagónico subsista, sí o sí necesita de coparticipación. Si no, te va a salir 40.000 pesos el pasaje. No estoy diciendo que el pasaje salga 2.000 pesos. No me parece una locura que salga 30.000 como sale ahora, o que salga 20.000 como sale ahora. Pero tiene que seguir siendo una buena alternativa. Y también vas a tener que aplicar un esquema tarifario, por ejemplo, de coordinación entre Trenes Argentinos y Tren Patagónico para coordinar ambos servicios. Si vos unificás y coordinás y elaborás políticas en conjunto, terminás eliminando gran parte de la burocracia que existe. No digo que la burocracia sea mala, sino que digo que la burocracia tiene que ser eficiente. Y para eso, a la larga, aunque vos provincialices o no, necesitas coordinación central nacional. Pero sí es cierto que capaz algún que otro ramal podría pasar a manos provinciales, pero con coordinación nacional. Y hasta acá el video entonces. Si te gustó, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos en un próximo Mateando. No te olvides de dejar tu pregunta en los comentarios para poder aparecer en un próximo video. Chao.